guy, and I'm your baby ride. My, apple of my eye, looking really hot, but I'll make you cherry pie. Show me what you got the sparkle in your eye. You're so high, I'm yours and I'm free and I'm fun, I'm wild as can be and I want. Hola, somos el equipo 9 y trataremos de explicarles cómo la Revolución Mexicana se relaciona con la Primera Guerra Mundial. Bueno, antes de hablar de la Revolución Mexicana es necesario mencionar cuáles fueron las causas que la originaron. Todo empieza con la dictadura del general Porfirio Díaz, también conocida como el Porfiriato. Este periodo comprende desde 1876 hasta 1911. Durante estos años, México experimentó un importante crecimiento económico, ya que mostró una gran apertura al capital extranjero de diferentes países. Entre estos se encuentran España con la industria de hilos y tejidos, Inglaterra con concesiones mineras y, por supuesto, Estados Unidos, el cual se dieron las concesiones para la construcción de ferrocarriles. Sin embargo, los únicos beneficiados fueron las clases altas, ya que el sector obrero nunca vio una mejora en su calidad de vida. Al contrario, la mayoría de ellos fueron explotados en los trabajos que realizaban en fábricas o haciendas y remunerados con sueldos extremadamente bajos, que no satisfacían ni siquiera las necesidades básicas para vivir. Debido a ello, existe un creciente descontento hacia el porfiriato por parte de la población. Estos son algunos de los principales motivos que dan origen al maderismo, siendo así el primer movimiento que conforma la Revolución Mexicana. Maderismo. Esta fue dirigida por Francisco I. Madero, abarcando los años de 1909-1910. Madero buscaba la no reelección y también buscaba quitar a Díaz del poder. Al no conocer que las siguientes elecciones serían mediante una democracia, decide presentarse como candidato presidencial contra el entonces presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, esto no resultó tan bien, ya que fue arrestado en San Luis Potosí. No obstante, logra escapar y huir a los Estados Unidos. Una vez ahí, gracias a la mala relación del gobierno estadounidense y el general Porfirio Díaz, proclama en Texas el Plan de San Luis. En este llama a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y él mismo se exilió en Francia. Termina el porfiriato y con ello la revolución, ¿no es así? Después de lo sucedido con Díaz, es Madero quien sube a la presidencia, nombrando a Felix Sommerfeld, un periodista alemán con el que tenía una buena amistad, su representante en Estados Unidos. Sin embargo, comenzó a tener diferencias con otros líderes revolucionarios y ante la falta de respuesta inmediata a las peticiones de los campesinos del sur de México, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala. A partir de este documento, el zapatismo, con las armas en mano, ejecuta acciones encaminadas al cumplimiento de sus derechos y pone en marcha una legislación que se basaba en el lema Tierra y libertad, justicia y ley, tratando así de eliminar el caciquismo en México y restituir la posesión de las tierras a las clases campesinas. Sin embargo, lo que en realidad destruyó al gobierno maderista fue el golpe de estado encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con la renuncia del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez después de ser apresados. Debido a esto, el poder pasa legalmente al secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, quien en 45 minutos nombró a Huerta secretario de Gobernación y renunció a su cargo. Por lo tanto, al final es Huerta quien asume la presidencia. Por lo que, teniendo el poder en sus manos, Huerta no duda en mandar asesinar a Madero y Pino Suárez. Es así como inicia la dictadura huertista, también conocida como huertismo. Este periodo se caracterizó por la persecución, amenaza y tortura de diputados, la militarización de la educación, las fábricas y el gabinete, además de la disolución del Congreso y la inflación económica. Todo esto ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios, como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa.
Tiempo después, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, donde desconoce a Huerta y su gobierno. De igual manera, el gobierno estadounidense no reconoció su dictadura, ya que Alemania empezaba a simpatizar con el gobierno huertista, y esto no le convenía a los Estados Unidos. Por lo tanto, empiezan a preparar una invasión a México. No obstante, todavía les faltaba una excusa para hacerlo, por lo que en 1914 ocupan los puertos de Veracruz y posteriormente Tampico, con el pretexto de liberar a unos marinos estadounidenses en el puerto de Tampico. Es aquí cuando tratan de negociar con Carranza. Sin embargo, este lo rechaza, ya que no quería gobiernos extranjeros en asuntos mexicanos. Ahora bien, ante la invasión norteamericana y sabiendo que su derrota era segura, Huerta huye del país, poniendo así al ministro de Ley, Francisco S. Carvajal, en la presidencia, gobernando desde el 15 de julio hasta el 13 de agosto de 1914. Por lo tanto, ahora habría que escoger un nuevo presidente. Es aquí cuando se realiza la Convención de Aguascalientes, donde se reúnen diferentes jefes revolucionarios. En dicha reunión se elige a Eulalio Gutiérrez, ya que este no estaba comprometido con ningún grupo revolucionario. Sin embargo, Carranza desconfió de los otros jefes militares y desconoció la convención. Y es así como comienza el enfrentamiento de Zapata y Villa contra Carranza. En un principio eran Zapata y Villa quienes contaban con una mayor ventaja, ya que contaban con un ejército más numeroso. Ya habían ocupado la capital, pero conforme avanzó la lucha, la balanza se fue inclinando hacia el bando carrancista, gracias a las victorias de Álvaro Obregón frente al ejército de Francisco Villa. Además, nunca existió una verdadera colaboración entre Villa y Zapata, debido a que este último tenía por objetivo mantener aislada su región, por lo que se mantenía a la defensiva. En este periodo, Villa se siente traicionado al ver cómo la relación entre Estados Unidos y Carranza mejoraba, ya que éste consideraba que estaba vendiendo a la patria. Es por eso que se ve envuelto en una serie de conflictos con el gobierno norteamericano. En 1915 mata a ciudadanos estadounidenses y en 1916 ataca a Columbus, aunque se considera que esas acciones en realidad fueron productos de una manipulación por parte de Felix Sommerfeld, quien se había vuelto un agente del gobierno alemán y cuya misión era crear una guerra entre Estados Unidos y México, para así evitar que el gobierno norteamericano se vea envuelto en la llamada Primera Guerra Mundial. Al final, Carranza recuperaría el control de la capital en 1916 y gobernaría en un periodo de 1917 a 1920. Es en 1917 cuando promulga una nueva constitución, la Constitución Mexicana. En ella se adoptarían las demandas sociales de villistas y de zapatistas. Aún así, en 1919 es asesinado Zapata y en 1923 sería asesinado Villa. Además, en 1917 es enviado a Carranza un telegrama muy importante alemán, llamado Telegrama Zimmermann, en el que se le ofrecía la oportunidad de recuperar el territorio mexicano perdido. Sin embargo, el telegrama fue interceptado por el gobierno estadounidense, dándoles motivo para declararle la guerra a Alemania. Estando cerca de la sucesión presidencial, Carranza favoreció a Ignacio Bonillas como su sucesor. Intentó acusar a Obregón de conspiración. Es ahí cuando Plutarco Elías Calles Obregón y Adolfo de la Huerta proclaman el Plan de Agua Prieta. En este plan se desconocía el gobierno constitucional. Ante la imposibilidad de hacer frente y defender exitosamente la capital ante el inminente ataque del Grupo de Sonora, Carranza huye a Veracruz, pero es emboscado y asesinado en Tlaxcalotongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Con eso termina el carrancismo y comienza el obregonismo. Después de la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta es presidente provisional. Poco tiempo después es Obregón quien comienza a gobernar, siendo presidente entre 1920 y 1924. De la Huerta quiso ser elegido presidente nuevamente, pero al ver que Obregón favorecía a Plutarco Elías Calles, desconoció al gobierno.
lo que desencadenó en la rebelión huertista, pero el movimiento fracasó y de la Huerta abandonó el país exiliándose en Los Ángeles, California. Es así como Plutarco Elías Calles toma la presidencia de 1924 a 1928. Pero su gobierno, la situación interna del país se volvió crítica debido a la posición de Calles con respecto a la Iglesia Católica, lo que provocó el surgimiento de un movimiento armado conocido como Guerra Cristera. Poco antes de terminar su mandato, se reformaron los artículos 13 y 82, con los que existiría la posibilidad de que Obregón fuera electo presidente nuevamente, y en las elecciones realizadas el pasado 1 de julio de 1928, Obregón resultó victorioso por un amplio margen, pero antes de asumir la presidencia fue asesinado en un restaurante de México por un fanático católico. Tras la muerte de Obregón, Calles dio un discurso público en el que aseguró que la etapa de los caudillos llegaba a su fin y comenzaba el de las instituciones. En 1929 funda el Partido Nacional Revolucionario, pero no es más que un método para seguir controlando el país, utilizando a Emilio Portes Gil, un abogado y político mexicano, igual a Pascual Ortiz Rubio, un diplomático, geógrafo e historiador mexicano, y a Abelardo Rodríguez, un militar y empresario mexicano, hasta que llega a la presidencia Lázaro Cárdenas en el año de 1934. Y así finaliza la Revolución Mexicana. I